No, hoy no tienes nada que decir por Omar Prieto Oki, porque está más chuco que caballo ensillado, ¿eh? Y llega él, el que más sabe de telenovelas, el que me trae surprise, ¿eh? ¿Cómo se llama, Oki? Bien. Omar Prieto, adelante, señor. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas? Buen día, hoy es No, miércoles no. ya otra vez. No, Hola, no, Jolito, no, ¿cómo andamos? No. Vaya y vuelva a entrar, no me gusta esa onda, ¿eh? ¿No te gusta? Tenés menos onda que Pato Fonseca. Dale. A ver, rápidamente. Llega él, el que ¡Ayer! Ahí ya cambia, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Oye, Oye, te dije, quiero que encarne el personaje de una voz actor. Sí, también. Bueno, quiero que Claro. hagas de una Autor, empleada seguramente. doméstica esa chismosa. Don Julio, Sí, ¿cómo está, así eh? mismo, Con taco ¿verdad? algo. Bueno, el otro jueves. Pero el otro ayer miércoles fue- te quiero así, ¿eh? Hoy vine de azul. Sí. ¿Para qué me con gritar? Por lo tanto, exclusivamente para Oki. Exacto. Oye, Sí. y pain. ¿Sabes cómo? La vez pasada vine de naranja y te dije, Oki, que tenía que llamarme mi media naranja. ¿Sabes Sí. cómo tenés que llamarme hoy? ¿Cómo? Mi cielo. Ahí está. Exactamente, Mi llama. cielo tenés que De decirme. mi cielo. Bueno, impresionante la novela nuestra. Solamente ya este mes de diciembre que estamos teniendo ya está por culminar, por supuesto. ¿Y qué pasó? Sí. Yao Pijama, ¿quién es su hija? Ya, no me Ya digas. descubrió. Tenemos el capítulo anterior, también la de ayer de lunes y ayer martes. Por Acá favor, tenés me la da me base. gusta. Por favor, espera un ratito, por favor. Esa parte justamente donde muestra. A ver. Me arrepiento de haberlo hecho. Debía haberte destruido a ti y a esta cualquiera de Lorenza. De lo único que me arrepiento es de haberte conocido. Maldigo la hora en que te conocí, en que te ayudé a realizar tu sueño. Ojalá te hubieras muerto aquella vez que estuviste tan grave. Y ahora lárgate. Lárgate de aquí. Lárgate, te digo. Luciana, tu hija es Cristina, es Cristina, es Cristina, es Cristina. ¿Cristina es mi hija? No puede ser. No es posible. Cristina no puede ser mi hija. Tiene que ser un sueño. Sí, un sueño. Solo eso. Un sueño. Bueno, ahí le teníamos justamente a ella que estaba recordando quién era su hija. Sí. Ya te das el estado de shock, se quedó otra vez ella porque en un momento dado le dijo, ¿sabes? Desaparecí de mi vida, me Claro. arrepiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué le Minuto pasó? antes le estaba incluso echando. Fuera, Exactamente, vete. fuera, me arrepiento de haberte, Sí. no sé, ojalá te hubiera muerto, le dice. Sí, Mira sí, la sí. reacción que tuvo. Muchas veces hay que cuidar, tener su boquita un poquito cuando, supuesto. ¿verdad? Muchas veces no nos cuidamos cuando estamos muy nerviosos Sí. y decimos cosas que después nos arrepentimos. Exacto, ¿eh? Dale, hoy tenemos como plato fuerte, tenemos la biografía de René Strickler. Justamente le vamos a ver en pantalla también que tenemos el BTR. También, ahí lo tenemos, el actor. René Guillermo Strickler Sende nació un 27 de abril en Córdoba, Argentina, pero por accidente, ya que como él afirma realmente se crió en un pueblo de Santa Fe que se llama Humboldt. René Strickler llegó a México en 1987. Por casi 10 años fue modelo y también condujo el canal de ventas por televisión CBC. Strickler tuvo la oportunidad de conocer al actor y profesor Sergio Jiménez, con quien decidió incursionar en la actuación, ya que siempre se lo habían propuesto, pero estaba modelando. René ha participado en producciones muy importantes como Mujer Bonita, Amigas y Rivales, Sin ti, El privilegio de amar, Ramona, Alguna vez tendremos alas, De pocas pulgas y en 2003 Mariana de la Noche. A pesar de que es uno de los galanes más guapos y talentosos de la televisión, René es un hombre sencillo que se ha ganado el cariño del público. Este actor también recibe mucho apoyo de su familia, de su novia Rubí y el de sus hijos Yamik y Andrik, y reveló estar muy enamorado de su novia, pues a los 3 años de vivir juntos, la pareja sigue disfrutando al máximo la convivencia en su casa, ya que el ambiente es muy ameno. René es técnico en piscicultura y pesquería, aunque nunca ejerció la profesión, ya que le ganó el amor por la actuación. Sin duda, René Strickler es un actor que aún tiene mucho talento por ofrecernos.
Bueno, ahí le teníamos a René Strickler, por supuesto. El que hace en su de papel Víctor Víctor. Manuel en el... Exactamente, sí. el hijo de Luciana Idoval. Bueno, para el capítulo de hoy, imperdible, por supuesto, como siempre, ya sabes, 19 horas. Acá le tenemos también lo que va a suceder esta noche. Fíjate, imperdible. Estás dedicado a Dios. No tienes que preocuparte en nada más que servirlo a Él. ¿Cómo crees que se sirve a Dios si no es ayudando al prójimo? ¿O tú crees que a Dios se le encuentra viniendo a rezar diario, dándose golpes de pecho, mientras odias y pides que Dios castigue a quien tú quieres? Nadie puede pedirle a Dios que castigue o deje de hacerlo. Blasfemas al hablar así. Lo único que demuestras es que te has dejado seducir por la maldad, por el odio, por la envidia. Estás más cerca de Satanás que de Dios. Mira la ropita amarilla. Mi bolsa. Ay, mi niño. Es ella, Andrés, es ella. Sí, Cristina es mi hija. Mira, el zapatito. Yo todavía tengo el zapatito. Bueno, ahí Bueno. teníamos para hoy imperdible el capítulo. Y nosotros, como siempre, nos vamos a encontrar el próximo ¿La miércoles. camisa de tu placar? De mi placar. Bueno, no hay problema. Seguimos. Agradecimientos a mí mismo. Ahí está, Ay, muy que, bien, ¿eh? ¿Tu mamá cómo se llama? Blanca. Blanca, comprarle ahora otra camisa también. Doña Blanquita, muy, un color muy vivo, que es como se utilizan, ¿eh? Hasta el Sí, próximo jueves, claro. amigo mío, ¿eh? Miércoles. Venime de rulero y taco alto para jueves, ¿eh? Miércoles, ¿eh?